Hola a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Ann y ¿cómo están, gente? ¿Cómo están este viernes? Espero que bien, porque la verdad que yo estoy muy entusiasmada de contarles una página maravillosa que ya hace unos meses, creo que quizás ya un año que la he usado, la he consumido y me parece una de las mejores invenciones, una de las mejores páginas que puede haber brindado la existencia del internet. Y ahora me estarán diciendo, wow, ¿cuál es esa página? ¿Ganas dinero? ¿Acaso te vuelves famoso? Y yo estoy como, es una página de fanfictions. No cierres el video aún, por favor, déjame que te cuente. O sea, la idea de estos videos es, primero que nada, me pongas de fondo, no hace falta ver lo que está de Speedpaint, puedes libremente simplemente escuchar lo que tengo que decir y de acá a unos 20 minutos luego puedes dejar un maravilloso comentario diciendo, ok, ahora sé algo nuevo o ok, no me has aportado nada, pero interesante saberlo, ¿viste? Así que bueno, eso, pónganse cómodos y déjenme contarles la maravillosa experiencia que he tenido con la página conocida como AO3, como la abrevio yo, como la abrevio muchos que usan esta página, pero es conocida generalmente como Archive of Our Own. Y me estarán preguntando, ¿qué poronga es Archive of Our Own? Bueno, como ya se mencionó antes, Archive of Our Own es una página principalmente orientada a la producción y el consumo de fanfictions. Ahí los usuarios se registran para poder compartirles a toda la gente del mundo que pueda hablar un idioma en el que ambos se puedan entender, el compartir la maravillosa literatura que puede ser el fanfiction. Ojo que también hay trabajos originales, es decir, AO3 principalmente puedes publicar cualquier tipo de contenido que sea en forma escrita, pero en cualquier página que te encuentres de fanfictions tendrás fanfictions malos y fanfictions buenos. Y generalmente estos malos son los que más resaltan porque son gente que no tiene mucha idea de la escritura o que básicamente, o sea, es bastante simple y no tiene otra intención más allá de, no sé, escribir la fantasía de turno. Pero yo les digo, desde una persona que hace unos años decía yo ni en pedo, jamás, primero muerta antes de leer fanfictions por el hecho de leer fanfictions, que he tenido una experiencia bastante interesante. ¿Y por qué es esto? ¿Cómo surgió? Déjenme que les cuente un poco de mi historia. Simplemente una persona más en el internet, de cómo poco a poco va cayendo en las fauces más profundas de lo que puede ofrecerle internet. O sea, primero comienzas como, bueno, te gusta una serie, qué sé yo, y luego te metes a un fandom. En mi caso, llámale Kingdom Hearts. En mi caso actual, llámale JoJo's Bizarre Adventure. ¿Y qué pasa? Cuando tú estás en un fandom, estás como, wow, bueno, qué bien la serie, los personajes, qué piola. Entonces luego cuando tú te metes a foros, a Twitter, a Instagram, comunidades, Discord también puede contar, y te pones a hablar diciendo, no, mira, está re piola este personaje, no, sí, pero imagínate que este otro personaje interactúa con este otro personaje, ya sea en forma de pelea, ya sea en forma de simplemente, ¿qué pasaría si estos dos colisionan, viste? O ya puede ser en formato de ship. Y este último quizás se potencia demasiado cuando hablamos de ships, cuando hablamos de dinámicas, que no vamos a mentir, bastante del fandom lo que más le interesa es decir, ajaja, ¿cómo sería si estos dos estuvieran en una relación, ya sea platónica, ya sea amorosa? Y aquí es donde principalmente los fanfictions sacan a relucir, o más que los fanfictions, los autores sacan a relucir sus habilidades de escritura para decir, ok, ¿cómo yo agarraría a esta pareja con estas dinámicas y qué puntos yo les haría recorrer en una historia de algún universo alternativo, de algún caso hipotético que jamás, nunca lamentablemente ocurrirá en el canon, porque lo siento, pero no. Depende mucho de qué tan serio se quiere tomar el fanfiction, pero si es simplemente un fanfiction para decir, ok, es un fanfiction para explorar la dinámica de un ship, o es un fanfiction que simplemente es para reírse, o es un fanfiction simplemente para tomar una ruta alternativa de lo que cómo pudo haber terminado la serie, tómalo como la intención que tiene el autor y ya está. No le busques decir no, que no respeta el canon. Primero ya te está diciendo que no va a respetar el canon porque uno le puso un tag de Alternative Universe, dos quizás le puso un tag de Canon Divergence, pero claro, es como que yo digo, a ver, fanfiction, bien, es una ficción escrita por fans, no por el autor original, no te lo tienes que tomar como el canon, no tiene intención de superar la obra original si es que el autor no lo aclara, así que tampoco lo tomes como algo que tienes que tenerlo con un ojo súper crítico, porque yo creo que eso es algo que durante mucho tiempo no estuve apreciando las obras, ni siquiera las fanfictions, cualquier obra en general, no la estuve apreciando como debería debido a la intención del autor. La historia quiere ser seria, no quiere ser seria, dependiendo de esas intenciones yo veré cómo afrontar esta serie. Y una vez que
te pones en esta mentalidad, se te abre un mundo, como puede ser el mundo de los fanfictions. El decir, voy a leer esta obra porque simplemente quiero saber qué es lo que se le ocurre, qué es lo que puede pasar. Y quizás algunos de ustedes me digan, bueno, tú estarás ahí perdiendo el tiempo leyendo cosas que no te aportan nada. Pero si no busco que me aporte algo, simplemente busco pasar el tiempo, pasar el rato, divertirme un poco con lo que me puede ofrecer esta maravillosa comunidad de lo que tenga ganas de escribir y no tengo otra intención. Es que es maravilloso. Por la forma en la que me la has contado y en la forma en la quizás como deba ver los fanfictions, ¿dónde puedo leer buenos fanfictions? Wattpad personalmente no sería el primer pie en donde metería, pero esto es más que nunca porque acá hay un tema. Yo digo todo piola con los fanfictions, pero yo no tolero leerlo en español. ¿Hablas español y es tu idioma natal? Sí, pero es que yo no puedo consumir ficción hecha por fanáticos en mi idioma original. Es algo que llámalo cringe si tú quieres, pero es que yo no lo aguanto. Es como que digo, no. No puedo concebir el hecho de que los personajes estén hablando en mi mismo idioma. Lo siento, pero no puedo. Así que, claro, Wattpad, como principalmente la mayoría de su contenido, la mayoría de sus fanfictions están escritos en español, o la mayoría de su comunidad es hispanohablante, digamos que no era a mi preferencia la página con la que quería empezar en esto de los fanfictions. ¿Cuál es la página alternativa a Wattpad? AO3. No les voy a mentir, es un poco... A veces se vuelve dura entenderle, pero una vez que le entiendes, sobre todo el sistema de tags, una vez que manejas el sistema de tags de AO3, es que ya estás para nunca sacar un pie de esta tumba que es AO3. ¿Por qué era una tumba? No, pero yo lo que voy es que me encanta el sistema de tags, me encanta cómo está organizado AO3 y me encanta sobre todo cómo la comunidad hace todo lo posible para etiquetar, sistematizar un fanfiction para que lo que vayas a leer no te termines encontrando ninguna sorpresa. Lo bueno que tiene, antes de que tú te pongas a leer un fanfiction de AO3, es que el autor decide clasificar su fanfiction, ya sea con la intención que tiene con este fanfiction y ya sea con los tags que va a incluir en este producto. Y de esa forma no te vas a llevar ninguna sorpresa. Así que bueno, simplemente por los jajas, voy a poner el ejemplo de JoJo's Bizarre Adventure porque estoy metida en ese fandom ahora. Yo creo que igual es mejor eso a que lo compare con Kingdom Hearts. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Tú entras en AO3, no hace falta registrarte, es más, puedes leer todos los fanfictions que tú quieras y no vas a tener que dar ni un solo dato ni un solo correo electrónico para poder leer todas las maravillosas obras que la comunidad las ofrece gratis. O sea, creo que ni siquiera hay publicidad. Qué maravilloso que es esto. Pero claro, bueno, entonces entras en AO3, pones JoJo. Pero claro, si tú pones JoJo, te van a salir fanfictions de todo y de cualquier cosa. Así que vas a editar tu búsqueda. Edit your search. Ahí pones, ok, ¿de qué fandom es el que estás interesado? Pones JoJo's Bizarre Adventure. Y luego a partir de ahí comienza lo interesante. Porque vas a poner, bueno, ¿qué personajes específicamente tú quieres encontrarte en el fanfiction? Una vez que tú ya pones a los personajes, quizás te interesan no solo los personajes, sino el tipo de relación ya puede ser platónica o romántica. Esto se diferencia con una barra o con una X respectivamente. Es más, incluso si te interesa específicamente qué tipo de relación hay para especificar que el fanfiction que tú quieres leer tenga una pareja hetero, o sea, mujer y hombre y mujer, varón y varón, mujer y mujer, etc. O sea, hay para especificar demasiado. Y acá también luego viene lo más interesante, de que una vez que tú ya pones quizás los personajes, quizás las parejas, quizás el fandom, para mí lo mejor que tiene AO3 es que también puedes poner qué es lo que te interesa, que se explore en ese fanfiction. ¿Quiere que se explore la dinámica enemies to lover, enemigos a amantes? ¿Quieres que el fanfiction sea todo bonito, color de rosas, donde nadie muere? Bueno, tienes los tags de fluff, o si no también no death characters, no hay personajes muertos en este fanfiction, nadie muere. O ¿qué pasa? A lo mejor tienes ganas de que todos sufran, todos mueran, y simplemente quieres sufrir por el hecho de sufrir, que es lo que yo personalmente elijo. Pones los tags angst, angustia, suffer, entre otros. Si ya quieres buscar cosas mucho más específicas, te aseguro que AO3 tiene tags para cualquier cosa que te interese y quizás a lo mejor no sabías que tenía una categoría y AO3 te ayudará a descubrirlo. Si están metidos en los fanfictions me entenderán de estos tags de los que estoy hablando, y si no están metidos en los fanfictions, descuiden, siempre pueden empezar a leer cosas en AO3 y descubrir lo que les interesa y lo que no les interesan, como me pasó a mí, que descubrí varias cosas que no tenía ni idea que me interesaban, pero
bueno. Así que claro, ya para simplemente descansar un poco de estar hablando de, mira, AO3, mira las clasificaciones, quisiera comentar un poco de lo que están viendo de fondo, que sí, ya dije que no hace falta ver lo que está ocurriendo en el fondo de este video, pero siempre me gusta dar un contexto de lo que está pasando. Si no me conocen, hola, me presento, soy una persona que durante todo el año pasado estuvo aceptando comisiones, dibujos por encargos, alguien me paga para ilustrarles, llevarles a la vida alguna escena, algunos personajes que por distintas razones quizás no pueden ellos o prefieren que los haga otra persona. Bueno, cuestión de que me llegó una clienta, creo que era de Facebook, y me dijo, hola, mira, tengo estos dos personajes y me gustaría que estuviesen haciendo esta pose, la pose que están viendo en el video, son pareja, mira, te mando una descripción porque es para un fanfiction. Entonces claro, la razón de por qué estoy haciendo este video es porque de paso me gustan los videos del dibujo que estoy haciendo de fondo tengan algo que ver quizás con lo que estoy hablando, como puede ser este fanfiction. Aunque igual no es fanfiction porque no es de una propiedad intelectual, pero bueno, me entienden, ¿no? Les voy a ser honesta, no me termina de gustar el dibujo. O sea, en su momento digo, ok, está bien, como conjunto, o sea, cuando vean la ilustración final zafa, pero yo estoy como, ok, al archivo hice esto, me pagaron suficiente con saber eso, ya está. No, es que sigo alucinando muy fuerte, que digo, gracias a AO3 me ha abierto un nuevo mundo del que poco a poco, tampoco les digo que soy re obsesionada de leer fanfictions. De tanto en tanto, cuando necesito decir, bueno, estoy aburrida, o bueno, tengo tiempo libre, o bueno, realmente simplemente tengo ganas de reírme o de pasar un buen rato, digo, boludo, puedo leer fanfictions. O sea, yo antes no consideraba esa posibilidad. Y hasta cierto punto le digo, boludo, es que si no existiera AO3 yo estaría muriéndome con Wattpad. No porque sea malo, lo vuelvo a repetir, de seguro es una plataforma también bastante buena para consumir fanfictions, sobre todo en español. Bueno, quizás ya lo he dicho, pero AO3 es principalmente para habla inglesa. O sea, posta, boludo, yo mejoré bastante en el campo del inglés leyendo fanfictions. O sea, todo lo que es una oportunidad para leer, escuchar, bueno, en este caso escuchar no, pero sobre todo leer en inglés, el ver cómo escribe la gente en inglés, ciertos modismos, la forma en la que hablan, la forma en la que redactan, me ayudó muchísimo. Porque claro, una cosa es leer hilos en Twitter o quizás jugar algún videojuego en inglés, pero pega distinto, pega bastante distinto cuando tienes que leer párrafos y párrafos que tienen que estar bien redactados para entenderlo en inglés. Tampoco les miento, aunque el inglés no sea un idioma que domino al 100%, hay errores que yo digo, ok, quizás no hable inglés fluido, pero sé que esto está mal escrito. O sea, ninguna página es perfecta y no tiene por qué serlo. Lo que más me encanta es el hecho de la libertad. No, boludo, me encanta la libertad que tienen los autores, la gente, para publicar en AO3. Y no porque diga esto voy a decir, no, tené cuidado, que en AO3 te vas a encontrar de cualquier cosa, gore, no safe for work, R18 y un montón de cosas más que no son aptas para todo público. Las hay, pero lo maravilloso de AO3 es que están clasificados, de modo que si tú no quieres ver eso, no pones ese tag, no pones ese rating y ves cosas que te interesen de otros ratings. Hablando de los ratings, hablando de las clasificaciones, AO3 actualmente se maneja con 5 clasificaciones, 5 ratings de cómo van a categorizar los fanfictions que se publican en su página, para que el espectador al momento de tener que buscar por esta clasificación no se lleve ninguna sorpresa con los temas o no que quizás se tratan en estos fanfictions. Hay 5 de los cuales uno curioso es que el autor decide no clasificarlo. Tengan cuidado con esa clasificación porque si el autor ha decidido no clasificarlo se pueden encontrar de todo, lo digo por experiencia personal, pero tampoco ha sido mala. Luego, ¿qué pasa? Tenemos las otras 4 categorías que son las más importantes al momento de saber con lo que nos vamos a encontrar y lo que no nos vamos a encontrar en los fanfictions. La más tranquila de todas y la más segura, vamos a decir, la categoría General Audiences, la categoría para el público general. O sea, como dice su nombre, si el autor ha decidido clasificarlo en esta categoría del fanfiction, es que cualquiera lo puede leer, independientemente de la edad de la que pueda llegar el espectador a tener al momento de consumir esta obra. Luego, escalando un poco más arriba, tenemos la categoría para Teen Up and Adolescence. Entonces tenemos la categoría para adolescentes y tal, que bueno, tratarán temas que generalmente a un adolescente le interesan. Pero ¿qué pasa si vos decís, bueno, yo ya estoy grande, no me interesan cosas de adolescente, como pueden ser la secundaria o quizás entrar a la universidad? Para esto está el siguiente tag, que es mature, maduro. Si el autor ha decidido usar esta clasificación es porque quiere tratar ciertos temas con la seriedad con la que se debe y dejar en claro que si el espectador va a consumir un fanfiction con esta categoría, que no se sorprenda si se encuentra tags un poco más adultos, pero en fin. Y luego está el último tag, que ahí sí nadie está a salvo, ahí puede pasar de cualquier cosa, pero es distinto que el autor no ha decidido
clasificar lo que es el explícito. En el explícito, el autor no se va a cortar ni un pelo en describir lo que él tenga ganas de describir con los temas que él quiera tratar. Si pone gore y es explícito, no dudes en que va a dejar bien en claro lo que está pasando en esa escena. Y no les voy a mentir, esa es la categoría que yo más consumo, porque bueno, estoy aburrida, y segundo, me encanta la libertad creativa que tienen estos autores en esta categoría. Como tienen toda la libertad para dar detalle de lo que se les cante, a veces dan detalles tan innecesariamente buenos que me encantan. Pero bueno, aún a veces uno sigue ahí pensando que no, que estoy leyendo fanfictions y oh no, qué mal, porque vos decís, bueno, lo que le están haciendo a este personaje en el canon literalmente estaría retorciéndose en su tumba de estar muerto, porque no están respetando para nada la caracterización del personaje que se ha ido construyendo en todo el canon. Pero es que luego vuelvo al comienzo de lo que dije, un fanfiction está definido por la intención del autor, y si el autor tiene ganas de respetar o no las bases de un personaje, lo lamento, pero en el fanfiction esas reglas, esas bases pueden o no respetarse. Yo les vuelvo a repetir, porque este video ya me está quedando bastante largo. Si quieren empezar en el mundo de los fanfictions, sepan a lo que están viniendo. Yo quizás les he hablado de las maravillas que quizás se están perdiendo porque no están leyendo AO3, pero en ningún momento te digo, Ura, anda ya a leer AO3, ¿qué estás haciendo con tu vida? No tienes mejores cosas que hacer que tu vida que no es leer algún fanfiction en AO3. Yo simplemente les digo, para la gente que quizás ha leído de Wattpad o quizás de fanfiction.net, les digo, existe esta página gloriosa llamada AO3 que me fascina y me encanta la comunidad y el sistema de categorías que ha construido esta comunidad de esta página, y me parece aún más impresionante que haya gente que lee fanfictions que quizás maneja el idioma del inglés y no tiene ni la idea de la existencia de esta página. Así que bueno, espero poder aportar un poco al mundo del internet para que se corra un poco más la palabra de esta maravillosa página, que en serio es maravillosa, tiene un montón de fanfictions, no te vas a cansar de la variedad y de la inmensidad que llega a tener. Si han llegado hasta la parte final de este video, si les ha gustado ya sea lo que he hablado, ya sea el dibujo, sean libres de dejarme un like, quizás compartirlo. Me encantaría que si ustedes conocen a alguien que lea fanfictions y diga, no, boluda, que yo no encuentro buenos fanfictions, compártale este video, o simplemente decir, Ura, yo escuché a alguien hablar de una página llamada AO3. Probala y me cuentas. Pero más allá de todo eso, más allá de todo lo que estoy diciendo, lo que a mí me interesa es que dejen un comentario, si han llegado hasta la parte final de este video. Si ustedes quieren ganarse un corazón mío, en los comentarios simplemente comenten, comillas, no sabía que leías fanfictions. Y si ustedes dejan en los comentarios, no sabía que leías fanfictions, yo les daré un corazón, porque honestamente no se lo he contado a nadie. O sea, muy pocas personas saben que leo fanfictions, y siempre es gracioso cuando digan, ¿en serio? ¿Tú? ¿Fanfictions? ¿En serio? Te creía mejor que eso. Y si ustedes dejan en los comentarios, no sabía que leías fanfictions, tengan por seguro que les dejaré un corazón en los comentarios, y también sean libres de comentarlo con o sin contexto. Si ustedes también quieren comentar otra cosa, también les leo, no hace falta que tampoco lo comenten obligatoriamente. Pero si has llegado hasta acá, que valga la pena, ¿viste? Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que realmente les haya informado de la existencia de esta página. Si en algún momento están aburridos, denle una oportunidad, no se van a arrepentir. Es más, se llevarán una tarde bastante interesante si le dan la oportunidad para leer algún fanfiction de algún fandom en el que estén, ya sea de una serie, ya sea de un anime, ya sea de alguna película. En AO3 hay de todo, se lo juro. Espero que les haya gustado, nos vemos el siguiente viernes y adiós.